Hola, este día vamos a hablar sobre Génesis capítulo 10, en cómo después de esta profecía de Noé empiezan sus hijos a poblar toda la tierra. Como vemos aquí la profecía del hijo de Cam, que es Canaán a cumplirse, pero de una manera que parece que Noé no es el que tenía la razón, sino que el que se ve más próspero es Canaán y su pueblo, ¿no? Bueno, hay muchos nombres. De hecho, este libro habla más de los nombres, de cómo se fueron expandiendo, pero resalta mucho un nombre que es Nimrod, que era su nombre significa rebelde o en rebeldía. Entonces él fue, la Biblia aquí lo dice, que fue el primer cazador delante de Dios. Esto en hebreo significa en contra de o que él buscaba vivir en contra de lo que Dios había mandado o sin Dios como Caín. Entonces él no es que cazara humanos, él era un cazador de hombres, él sometía, es el primer dictador, es el primero que elige vivir fuera de Dios y de ahí surgen todas las demás cosas como con Caín, de esto de hacer cosas paganas, de no tener un Dios, de tener la primera nación o estado y de esclavizar. Y antes que todo, pues voy a hacer aquí como un mapa de dónde es que se parten las tierras. Y es aquí donde aparece Peleg, que también es otro personaje importante ya que se refiere a división. Pudo haber sido del lenguaje, pero también como estamos hablando del Pangea, también podemos hablar de que se separó, se dividió la tierra aquí en ya los continentes y en cómo los conocemos ahora, ¿no? Cómo se separó ya América de todos los demás y a Australia. Entonces, eso significa el nombre y tiene esos dos significados. Gafet se dividió al norte de Europa. Sus descendientes se fueron hacia las zonas frías, las islas del Mediterráneo y lo que hoy conocemos como Europa y parte de Asia Menor. Cam al sur y África. Ellos bajaron hacia África y también se quedaron en la zona de Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina y Egipto. Y Sem al centro y oriente, se quedaron en el Medio Oriente. De aquí vienen los árabes y por supuesto los hebreos, que es el linaje de Abraham. Así que Sem, como fue el más bendecido por Noé, el que iba a tener la semilla de Abraham y del pueblo de Dios, él es el eh, más extendido, más expandido. Entonces parece aquí que los que con Nimrod, que los que tenían el verdadero poder eran los de Cama, los que había profetizado Noé que iban a ser esclavos. O sea que todo parece que está al revés, ¿no? Pero Dios siempre cumple sus profecías y la promesa siempre estuvo ahí y al final la promesa se cumplió. En el capítulo siguiente se habla sobre la torre que hicieron en Babel y cómo se conectan las zonas arqueológicas con, por ejemplo, México ahorita, ¿no? Antes de la separación. Y por ahora estamos con los linajes y cómo pasaron de ser familias a ser estados y naciones, ¿no? Aquí también ya estamos hablando de la adaptación de los lugares, ¿no? Como ya explicábamos, de cómo salieron a un lugar frío y cómo el cuerpo se fue adaptando. Y lo vemos en la diversidad de las creaciones de Dios, como ya decía antes, ¿no? Que cada quien somos diferentes y nos debemos querer con nuestras diferencias de lo que fuera, de lo que sea. Por ejemplo, lo vemos en los ojos rasgados, ¿no? Que eran para aguantar más el frío, lo vemos en el color de piel, que el moreno era para aguantar más en los climas cálidos, el sol, en los cuerpos de esos primeros hombres que eran más grandes, como se viene diciendo de la evolución, ¿no? Que al principio los humanos eran mucho más altos y esto obviamente para el poder cazar, que de eso vivían, y para poder soportar esas inclemencias del tiempo que eran como el frío, ¿no? De los primeros humanos después de la era de hielo o de la dispersión del mundo y de ser estos cazadores de mamut, ¿no? Cuando existían los mamut todavía. Entonces así se le conocía a Nimrod, se le conocía como este dictador que era este cazador de hombres, que además se dice que era un gigante en aquellos tiempos cuando se separaron las familias. Entonces aquí para que quede claro
que Abraham venía de una familia que estaba separada de Dios y no era él, no nació en una familia donde Dios ya era el padre, sino que fue un caminar hasta que Dios lo encontró y lo apartó de ese mal que ya existía otra vez con las costumbres paganas. Y lo más importante de este capítulo era resaltar que vivían alejados de Dios otra vez, que Nimrod era una persona tirana que se separó de las palabras de Dios y que empezó a gobernar, pero como un mal gobernante, un gobernante que le dijo a su gente que no necesitaban de Dios para vivir. Otra vez se repetía la historia, otra vez estamos en el pecado. Como decía, nadie somos perfectos, todos tenemos pecado y eso se volvió a ver. Pero que Dios se manifestó después con Abraham porque nos tiene misericordia.